Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañan esta mañana y principalmente pues me gustaría darle la bienvenida a Gisela Beritier, que es quien nos acompaña en este taller justamente para hablar sobre cómo aplicar la inteligencia artificial para mejorar los procesos de enseñanza, tanto en el aula como en la investigación nuestra y obviamente también potenciar nuestra capacidad de innovación como escuela de negocios. Este es un desafío pues que realmente ya no está en discusión y consideramos ahí con Virginia y con Rosana mirando las diferentes oportunidades de formación para nosotros como profesores, que Gisela era una excelente opción para trabajar con nosotros en esta sesión introductoria. Me gustaría simplemente decir algunas palabras de quién es Gisela, aunque probablemente pues muchos de ustedes ya la conocen. Ella es directora nacional del ICDA, de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Córdoba. Eh, ha hecho su doctorado en la Universidad Politécnica de Valencia y también es profesora de posgrado en algunas universidades, tanto en la Universidad Católica de Córdoba como en Estados Unidos, México y América Latina. Finalmente, pues es codirectora del Founder Institute, Chapter Córdoba, y bueno, creo que recientemente fue designada como presidenta de CLADEA. Ha trabajado muy activamente en este consejo y pues creo que tiene ahí algunos otros méritos muy importantes que nos van a ayudar a nosotros, sobre todo, a hacer sentido y a conectar con esta experiencia de las tendencias en educación y en las aplicaciones de la inteligencia artificial generativa. Entonces, bueno, te doy paso, Gisela, y nuevamente muchas gracias por aceptar acompañarnos esta mañana. No, muchas gracias María, un placer, gracias por la presentación. Para agregarles a esto, al tema, digamos, que nos trata en cuestión, aquí, bueno, hay un breve resumen también de lo que ya decía María, donde fundamentalmente yo lo que quiero agregar es que, además de que hoy me toca ser la directora general y decana de la Escuela de Negocios, lo cual estoy en el lugar de los equipos de gestión junto con María, Virginia y Rosana, pero también soy profesora, ¿no? De posgrado en el MBA. Yo soy de formación economista, con lo cual las materias que enseño tienen que ver con economía y también con startups, emprendimientos, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con bases tecnológicas. Bueno, mi vida ha sido recorrida por todo lo que, por el mundo emprendedor, por eso estoy muy metida en lo que tenga que ver con la parte académica, formación, pero del mundo del emprendimiento, ya sea con los emprendedores o con los inversores también, ¿no? Entonces, en eso, bueno, como decía, estoy liderando una incubadora que tiene sede en Silicon Valley, pero que tenemos chapter en Argentina. Y también soy presidenta de Junior Achievement, esta ONG de 120 años que forma a jóvenes en habilidades emprendedoras, ¿no? Bueno, socia fundadora del Club de Inversores Ángeles de Argentina también. Bueno, es decir que en definitiva todo lo que es la formación, la docencia y la investigación ayudan para hacer todo ese tipo de cuestión, ¿no? Además también, antes de mi vida académica, yo tenía una empresa, ahora la sigo teniendo, hay que decir que con menos tiempo de dedicación, porque no alcanza, el tiempo es limitado. Pero sí, bueno, fundamentalmente con los equipos uno, bueno, puede llevar a cabo función empresa y función academia, ¿no? Pero bueno, y ya entrando en el tema, ¿no? Ya empezamos a precalentar motores con respecto a esto y qué es lo que se está hablando en el mundo. Todo lo que van a ver aquí es producto de una reunión que tuve recientemente, encuentro en junio, donde estuve en la Universidad de Fordham y también en la Universidad de Harvard y MIT, viendo cuáles eran las últimas tendencias con respecto a cómo aplicar la inteligencia artificial, no solamente para la empleabilidad, sino también nosotros como profesores, ¿no? Como somos todos aquí profesores que justamente nos desafía, ¿no? El tema de la inteligencia artificial y ver qué es lo que podemos hacer para que nuestros alumnos puedan potenciar esto y sin penalizarlo, porque esa es la gran cuestión. Porque en definitiva, tanto miedo nos da a lo desconocido, me hace acordar, no sé si, bueno,
yo era muy joven, me imagino que ustedes también, cuando nació Internet, que también decíamos, ¿con qué se come esto, no? Bueno, nos pasa lo mismo hoy con la inteligencia artificial, pero creo que con un nivel de frustración mayor por la rapidez con la que avanza la inteligencia artificial. Por eso, y acá dejo de compartir pantalla y les voy a compartir otra pantalla para que ustedes me puedan contestar una encuesta. Vamos a compartir aquí. Les comparto la pantalla de aquí. Perdón, vamos primero con el QR para que ustedes se puedan meter. ¿Lo ven ahí? No, Ahí está. Sí, ahí está el código. Si se meten aquí en Menti, yo les voy a compartir acá en el chat. Este es el código, menti.com. Creo que se pueden meter ahí donde ponen en menti.com y ponen el código 853095. no, con el enlace se puede entrar directo sin entrar el código. Perfecto. ¿Pero ahí se pueden meter para votar o se meten como en mi presentación? No, para votar. Ah, bien, perfecto. Entonces, vamos a la primera votación. A ver, contestemos. ¿Cuál es su nivel de familiaridad con la inteligencia artificial? En esto vamos a hacer honestidad brutal para ver en dónde estamos parados, sobre todo. Bueno, fíjense qué interesante que en esta primera encuesta, que esto usualmente pasa en todos los lugares donde comparto esto, ¿no? Que el nivel de familiaridad termina siendo justamente con conocimientos básicos, ¿no? Y en definitiva, conocimientos avanzados termina siendo casi nula o muy pocos son los que terminan contestando esto, ¿no? Fíjense el segundo. ¿Cómo creen que la inteligencia artificial puede mejorar la educación? Bueno, acá siguen contestando. Facilitando el acceso a recursos educativos y personalizados o mejorando la detección y prevención del abandono escolar o ampliando las oportunidades de aprendizaje autónomo o mejorando la... Uy, perdón, se me fue acá. Se me achicó, a ver, esperen un minuto. Ahí estamos. Fíjense que la mayoría de ustedes contestó ampliando las oportunidades de aprendizaje autónomo, ¿no? Y también mejorando la eficacia de los métodos de enseñanza tradicionales. Bueno, eso es muy bueno porque justamente en esta clase vamos a ver cómo logramos esos dos objetivos fundamentalmente. ¿Mm? En tercer lugar, preguntamos en qué área creen que la inteligencia artificial podría tener un mayor impacto en las aulas. Y sigamos contestando. Ahí tenemos 4 opciones. Enseñanza de las carreras STEAM, o sea, vinculadas a la tecnología, ingeniería, arte, matemáticas y ciencia. Desarrollo de habilidades blandas. Personalización del aprendizaje. Mejora de la comprensión lectora y escritora. Bueno, la gran mayoría de ustedes respondió que la inteligencia artificial puede tener un mayor impacto en las aulas a través de la personalización del aprendizaje. ¿Mm? Creo que acá vamos a ver también cómo la IA puede ayudarnos al desarrollo también de las habilidades blandas, que este también va a ser otro de los objetivos que vamos a tener aquí. Entonces, fíjense que la línea de partida entonces tiene que ver con pocos conocimientos de inteligencia artificial, pero en realidad con mucha expectativa con respecto a qué se puede llegar a desarrollar con esto. Entonces, el objetivo de la charla de hoy, que a mí me encanta que me interrumpan, compartamos, vayamos compartiendo, somos todos profesores con el mismo desafío y con la misma motivación, bueno, ver cómo podemos hacer para hacer que esto sea más productivo, ¿no?
Y me gustaría darles un poco de el panorama donde estamos parados, ¿no? Hoy, en realidad, el debate está en torno a cómo la inteligencia artificial y cómo nosotros ayudamos a que esta herramienta mejore la empleabilidad, ¿no? Porque hay que decir que la tecnología, la inteligencia artificial, así como Internet cambió en su momento el mundo, hoy la inteligencia artificial está cambiando la manera en que nos desenvolvemos y sobre todo que trabajamos en la vida diaria, ¿no? Hoy incorporar en las aulas inteligencia artificial es como incorporar Internet, con lo cual es algo que tenemos que acostumbrarnos que esto ya llegó para quedarse y que en definitiva va a ser algo en donde todos los jóvenes y nosotros también mejoremos muchísimo nuestra productividad. ¿Qué es lo que dice el Foro Económico Mundial en su reporte, ¿no? Del futuro del trabajo en el año 2023? Ya ahí en su momento hablaba de cuáles eran justamente las tecnologías que iban a adoptar las empresas de cara al 2023-2027. Y fíjense que en segundo lugar está el rubro de la educación. Entonces, en esta encuesta en donde estamos viendo justamente cuáles son las tecnologías ranqueadas según las distintas empresas encuestadas por el Foro Económico Mundial, lo que vemos ahí es que la educación y sobre todo el desarrollo de las fuerzas de trabajo están en segundo lugar dentro de la adquisición de las tecnologías. Y si ustedes se fijan, la inteligencia artificial, así como inteligencia artificial propiamente dicha, se encuentra en cerca de sexto lugar allí, ¿no? Junto con las otras tecnologías que tienen que ver con Big Data, Internet de las cosas y demás. Es decir, que la incorporación de nuevas tecnologías hoy en el ámbito de la educación es algo que no puede ser soslayado, ¿no? Y esto tiene relación directa también con cómo viene el mundo con respecto a la creación de puestos de trabajo. Ese mismo informe proyecta que en los próximos 5 años va a haber una pérdida de 83 millones de empleo y una creación también de 69 millones que tengan que ver justamente con las nuevas habilidades, ¿no? Con lo cual, esta rotación del mercado laboral entre los empleos que se crean y los empleos que se destruyen hacen que en forma neta haya una destrucción o una reducción de 14 millones de puestos de trabajo en el mundo también. Por eso, y acá viene la cuestión, en donde todo esto ya lo hemos visto en muchísimas oportunidades, ¿no? Esto incluso es un informe del 2018 del Foro Económico Mundial, pero en donde en definitiva lo traigo aquí porque se empezaba a hablar de cuáles eran las principales habilidades que se requerían en nuestros alumnos para poder lograr una mayor empleabilidad y también potenciar, ¿no? Fíjense, y esto lo vamos a pasar muy rápido porque ya lo hemos visto en innumerables oportunidades, tenemos el pensamiento analítico, el aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje, tecnología de diseño y programación, creatividad, iniciativa y originalidad, el pensamiento crítico, la persuasión y la negociación, atención a los detalles, la resiliencia y flexibilidad, la inteligencia emocional, liderazgo e influencia social. O sea que fíjense todas las habilidades que se requieren para los nuevos puestos y sobre todo en la adquisición de estos, ¿no? Donde en definitiva hay habilidades relativamente estables, donde el 46% tendría estas habilidades, pero hay toda una gran mayoría que tiene que incorporarlas, ¿no? Ahora, si vemos estas habilidades, la única habilidad dura, me animo a decir que es tecnología de diseño y programación. Todas las otras son habilidades blandas. Primera cuestión a la hora de incorporar la inteligencia artificial generativa en nuestras aulas. Habilidades blandas que tengan que ver con cómo adaptarse al cambio. Por eso, este nuevo tipo de trabajo está requiriendo 7 habilidades centrales, ¿no? Que esto sería el siguiente paso a esas habilidades que vimos en el 2018 y que nos cansamos de discutirla en innumerables oportunidades, sobre todo cuando estamos viendo cuáles van a ser las competencias que les vamos a requerir a nuestros graduados, ¿no? Ahora, fíjense, estas habilidades centrales nuevas a raíz de la inteligencia artificial tienen que ver con varios aspectos. Primero las básicas, que tienen que ver con cuál va a ser la aritmética, la lógica, el lenguaje absolutamente matemático, por así decirlo, ¿no? Luego tenemos habilidades técnicas que tienen que ver con la formación dura, con la puramente de cada profesión y que a su vez demanda una interdisciplinariedad, ¿no? Donde en definitiva esas habilidades duras tengan que coordinar con otros tipos de profesiones también. Transversales,
que son justamente las que importan o las que se desarrollan o se desenvuelven entre profesiones entre sí, lo que se llama lo polimodal. Lo instrumental, fíjense que ya empezamos a manejar también habilidades que son mucho más técnicas, ¿no? O sea que a todo lo blando se le empiezan a agregar estas habilidades técnicas con lo que tiene que ver con computación, gestión de la información, manejos de tecnología. Creativas, hoy manejar inteligencia artificial implica de una creatividad importante y de un conocimiento duro importante también, ¿no? Para ver justamente cómo se crean nuevas cosas. Personales, fíjense que todo lo que es la empatía, optimismo, persistencia, la capacidad de resolver, toda la carga cognitiva, administración de emociones, la estabilidad emocional, toda esa cuestión es otra de de los grandes bloques que tenemos aquí. Y luego sociales, que tiene que ver con la capacidad de relacionarse entre personas, pero hasta de un modo más internacional, intercultural, y donde en realidad se pueda trabajar con equipos y hasta equipos que tengan que ver con diferentes naciones, ¿no? Diferentes formas de ver las cosas, entender pensamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Y acá viene la gran cuestión. Todo esto desemboca en una nueva habilidad. Y esta es la habilidad que quiero traer hoy y discutir hoy y sobre todo trabajar hoy, que tiene que ver con el prompting. ¿Alguno de ustedes, me imagino que sí, escucharon hablar del prompting? No sé, alguno, y ya lo empezaron a desarrollar? Quiero que me cuenten un poco. Sí, justo tuvimos un taller, recientemente el decanato de posgrados de acá lo organizó y nos dieron como unos ejemplos de prompting y cómo afrontar el tema en el momento que estábamos haciendo objetivos de aprendizaje. Ujú. Entonces nos daban un ejemplo, una base, ¿verdad? Y luego pues nosotros lo adecuábamos a cada uno de los programas que estábamos haciendo los objetivos, de las Ujú. materias, claro. Ujú. Excelente, excelente. Bueno, entonces ya tuvieron un primer ejercicio que tiene que ver con el desarrollo de esta habilidad de interactuar entre humanos y la inteligencia artificial, eh, donde básicamente el prompting se desarrolla a través de un prompt. Un prompt, en definitiva, es esa aplicación o esa herramienta en la cual se interrelaciona el humano con la inteligencia artificial dependiendo de qué es lo que se quiera ver, ¿no? Ahí tenemos los prompts relacionados con, ya vamos a ver, con texto, con música, con videos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para armar prompts efectivos hay que adaptar los prompts al contexto y también a las necesidades específicas, ¿no? Que esto es una cuestión central. Es decir, que el tema de contextualizar la realidad al ámbito, al espacio, eso implica a nosotros como docentes y también como directivos una habilidad también especial para poder hacer que sea lo más atinado posible, ¿no? Esta, bueno, interacción entre el humano y la inteligencia artificial justamente hace que se amplíen estas oportunidades laborales, ¿no? Y hay por eso es que hoy tiene una relevancia especial en todo lo que tiene que ver la investigación y la innovación. Y, y finalmente el prompting hoy termina siendo un arte. ¿M? Entonces el tema es cómo mejoramos esa arte, ¿no? Es decir, que nosotros como profesores hoy estamos desafiados a tener que aprender a ser artistas programadores, es decir, ver cómo hacemos para poder dar instrucciones claras, precisas y específicas para poder actuar, pero además enseñar a nuestros alumnos a hacerlo así. Por eso, si tenemos que resumirlo, acá tenemos esta habilidad clave donde podemos interactuar efectivamente, como por ejemplo con ChatGPT. Es clave para también la comunicación y la interacción entre las personas y justamente la importancia que tiene en el futuro laboral es hoy central, ¿no? Por eso también me gustaría mostrarles lo que dice el Foro Económico Mundial hoy sobre cuáles son las formas en que la inteligencia artificial está cambiando el trabajo. Y fíjense lo que dice. Primero, impulsa la generación de empleo. O sea que tomo esto de la destrucción de empleo que habíamos hablado anteriormente, una inteligencia artificial bien manejada y bien formada justamente genera empleo. En segundo lugar,
Prioridad en las competencias, a las competencias en inteligencia artificial. Hoy el mundo laboral va a dar una especial prioridad a las personas que así lo manejen y que así lo utilicen. Y distinto a lo que se piensa, yo he escuchado, no sé si les ha pasado, pero he escuchado múltiples profesores o miembros de equipos de gestión o empresarios o directivos de escuelas de negocios que dicen, me ahorra muchísimo trabajo. Al contrario, nos hace más productivos, lo cual aumenta las tareas, ¿no? En definitiva, y no solamente las automatiza. Por eso también hay una cuestión que se analiza que tiene que ver con esto, ¿no? Que si impulsa la creación de empleo, hoy lo que se está previendo es que se prevé un aumento de entre el 30 y el 35% de estos puestos de trabajo relacionados puramente con la inteligencia artificial. Y solamente 4 de los 27 sectores encuestados analizan pérdidas de empleo. Fíjense cuáles son. Vinculados al sector inmobiliario, que tiene que ver con una automatización completa de esto, entretenimiento y deportes, que, bueno, no les pasa que medios de comunicación hoy con el tema de la inteligencia artificial, los videos que hacen, hasta hacen actores, hacen avatars, bueno, esto realmente hace... Hoy vemos medios de comunicación que ya tienen presentadores de noticias que son bots de inteligencia artificial, son avatars, ¿no? Entonces, bueno, todo esto implica que sectores se rediseñen completamente, ¿no? Por eso cuando hablamos, bueno, de quiénes se van a perjudicar y quiénes se van a beneficiar, justamente, bueno, algunos de los estudios sugieren que la mano de obra menos calificada era la que se iba a perjudicar y que desde la sofisticación de la inteligencia artificial generativa parece que los más afectados, al revés de lo que se piensa, van a ser los trabajadores más calificados y mejor pagos. O sea que fíjense, esta es una primera cuestión, ¿no? Este informe del Foro Económico Mundial está mostrando de que en definitiva, y al revés de lo que se piensa, que los menos calificados van a ser los que estén más complicados, al revés, los que más calificados están van a ser los que si no se adaptan a esta tecnología o no la saben manejar bien, o en definitiva sus sectores laborales terminan siendo, a mí me gusta la palabra hackear, ¿no? Porque en definitiva terminan siendo hackeados por esto, pierdan sus puestos de trabajo, ¿no? Por eso también, un segundo punto es que las empresas darán prioridad a las competencias en inteligencia artificial. Y el principal foco de inversión en formación de competencias para las grandes empresas tiene que ver con esto, ¿no? Hoy en día es el principal foco de las grandes empresas. Por eso, estas estrategias de competencia para el periodo 2023 y 2027 están relacionados justamente con esto, ¿no? Que justamente la inteligencia artificial y los macrodatos son los principales, pero fíjense que en primer lugar está el pensamiento analítico y en segundo lugar el creativo. Entonces, si bien la inteligencia artificial es una prioridad, en primer lugar sigue siendo el pensamiento analítico y el pensamiento creativo. Por lo tanto, explotar la inteligencia artificial es una habilidad del futuro, pero yo me animo a decir del futuro ya, o sea, el futuro dentro de 5 minutos, de cuando terminemos la clase. ¿No? Por eso también la cooperación, esto es esencial, ¿no? Que los sectores públicos también se comprometan en esto, ¿no? Tiene que haber una cooperación entre el sector público y el sector privado en materia de formación porque está cambiando la matriz de los puestos de trabajo. Por eso esto es clave para garantizar que esta gran ola de productividad haga que contenga la mayor cantidad de los puestos de trabajo. Como les decía, la inteligencia artificial aumenta las tareas y no las automatiza. Esto surge justamente de la encuesta que se realiza a las diferentes empresas, donde las empresas no creen que la inteligencia artificial automatice. Solo el 34% estima que automatiza, pero justamente los mercados, las empresas consideran que estamos llegando al límite, ¿no? Al límite donde esta cuestión o esta interrelación entre el hombre y la máquina se lleve a cabo de una forma en donde se dé más lentamente que lo previsto, ¿no? Entonces, cada vez hay mayor consenso de que la inteligencia artificial aumenta el rendimiento humano en lugar de suplantarlo. Lo cual allí hay una oportunidad clave, sobre todo para poder abordar
cuáles van a ser los aspectos o cómo vamos a desarrollar esta habilidad del prompting. ¿Mm? Fíjense lo que dice el Foro Económico Mundial. Alrededor del 75% de las empresas habrán adoptado las tecnologías para el 2027, mientras que el 80% tiene previsto acelerar la automatización en este periodo. O sea, adoptar tecnologías por un lado y automatizar por el otro. Es decir, lograr el ciclo completo de incorporación de la inteligencia artificial. Y entonces, con este panorama o con este contexto, tenemos que ver qué hacemos. ¿Qué hacemos en las aulas? ¿Nos resistimos? ¿Nos adaptamos? A mí me gusta mucho esta frase de Bill Gates, porque en definitiva también nos pone como en órbita, nos pone en tratar de ver cuál es el sentido de nuestras acciones, ¿no? Bill Gates siempre dice que la mayoría de las personas sobreestiman lo que pueden hacer en un año y subestiman lo que pueden hacer en 10 años. Es decir, que siempre estamos corriendo detrás de que no, qué vamos a hacer con esto, que con la inteligencia artificial. Pero bueno, ya en 10 años seguramente ya lo tendremos incorporado, ya veremos qué sucede y ya seguramente estaremos todos adaptados y estará todo perfecto. Bueno, justamente Bill Gates nos llama a este sentido, ¿no? A que en realidad no subestimemos nada. Es decir, es urgencia hoy y es urgencia dentro de 10 años, porque las disrupciones están permanentemente. Y hoy tenemos la inteligencia artificial, pero ¿se acuerdan que hace unos años era el furor del blockchain? Ahora es como que el blockchain ya lo tenemos incorporado y ya hablamos como si fuera algo de la vida diaria como Internet. En su momento Internet era el furor, después pasó a ser algo cotidiano. Blockchain era el furor, después pasó a ser algo cotidiano. Bueno, el tema de la inteligencia artificial ahora es el furor, después va a pasar a ser algo cotidiano. Pero ¿y qué vendrá después? ¿Qué disrupción va a venir después, no? Entonces, el tema es no quedarnos y justamente avanzar en formarnos porque esta es la otra cuestión. ¿Conocen ustedes la ley de Moore? ¿Alguno la escuchó nombrar? De los profes que estamos aquí. Uy, perdón. No, de mi ¿No? parte no. Bueno, la ley de Moore, les cuento un poquito de dónde nace. En realidad, el señor Moore era uno de los fundadores de Hewlett Packard allá por los años 60, fines de los 60, ¿no? Donde él hablaba de que los avances tecnológicos, relacionándose con los chips que Hewlett Packard fabricaba para sus distintas máquinas y tecnologías, iban a ir evolucionando, pero que veía que esa evolución, a través de el desarrollo de las tecnologías, tenía un avance exponencial. Esta exponencialidad, como ven la curva ustedes aquí, esta curva que tienen aquí de color celeste, que le vemos la exponencialidad, fue dada porque empezó a ver cómo iban avanzando estos chips tecnológicos en materia de tecnología. Y si se fijan en la curva, viendo, por ejemplo, con los distintos avances del Pentium, el Pentium Pro, el Pentium MMX, el Pentium 3, todo esto iba haciendo que el avance, o sobre todo en la velocidad de procesamiento y sobre todo en la cantidad de información que podían llegar a reunir, tenía un avance exponencial. Y esto empezó a trasladarlo también a todas las otras tecnologías. Entonces, de repente, al llevarlo, al transponer este análisis que hizo sobre los chips que fabricaban desde Hewlett Packard, lo termina trasladando a las otras tecnologías y se empieza a aplicar en todos los parámetros. Entonces, de repente, por ejemplo, la computadora que mandó el cohete del NASA Apollo a fines de los 60 a la Luna, tenía menos tecnología hoy que un iPhone, valía 10 veces, o no, perdón, 100 veces más, valía cerca de que un celular que tenemos ahora, y en definitiva tenía muchísimo menos de información. Hoy tenemos al alcance un celular con este tamaño cuando esa computadora tenía el tamaño de una habitación completa. Entonces, ese avance tecnológico de los años 60, donde hoy este aparato, fíjense, yo que soy economista y que hablamos siempre de la productividad marginal y que además también de ver una productividad marginal cada vez menor para un producto que tiene cada vez más valor, bueno, se nos rompe todo el esquema de razonamiento y de teoría económica, ¿no? Pero las tecnologías, esto es lo que muestra la ley de Moore, que tenemos mayores avances tecnológicos a una velocidad inusitada
y con costos cada vez más accesibles. La computadora NASA Apollo de repente valía muchísimo más. Hoy tenemos más información aquí en este celular de la que tenía Kennedy con la hora de tener que decidir cómo se invadía Cuba o no invadía Cuba. Con los rusos, ¿no? Si tiraba los misiles, perdón. Entonces, en definitiva, esto es lo que muestra la ley de Moore. Pero le sumo un punto adicional. Este avance o esta curva que ustedes ven aquí de esta ley de Moore, en términos de avances tecnológicos, lo que está mostrando cuando lo aplicamos hoy a la realidad es que ya estamos llegando a la frontera, fíjense acá, la frontera de integración atómica. ¿Qué es lo que muestran los científicos? Que ahora avanza la inteligencia artificial, después tenemos las nanotecnologías, ¿no? Con las nanocomputadoras. Es decir, que todo esto implica que estos avances tecnológicos nos están llevando a ámbitos que, bueno, hoy todavía no los podemos dimensionar, pero sí decirles que esa dimensión, llegar a la integración atómica, implica un avance tecnológico mundial, ¿no? Y bestial, diría yo. Por eso vamos a ver un poco o tratar de analizar qué es la inteligencia artificial. ¿Conocen ustedes qué es la paradoja de Polanis? Bueno, la inteligencia No, artificial está cruzada por esta paradoja. ¿Qué es esta paradoja? No se las voy a explicar con conceptos, sino que se las voy a explicar con un ejercicio. ¿Alguno de ustedes, díganme, qué es? Explíquenme como si yo fuera un ciego. Explíquenme el color azul. Todos saben lo que es el color azul, ¿no? Lo conocen el color azul. ¿Es así? Bien. Es algo fácil. Es un color, es azul. ¿No? Bien. Explíquenme a mí como si yo fuera un ciego, qué es el color azul. ¿Quién quiere intentar? A ver, yo diría que es el color que sientes en la calma. ¿qué siento en dónde? Cuando estás calmado, tranquilo. Bien, pero ahí, si soy ciego, Por ¿cómo eso esa estoy calma? abocando una sensación. Claro, es O una sea, es parte de la sensación. imaginación, pero tengo que asociarlo con una sensación porque no tengo Claro, referencia. pero para mí a lo mejor la calma puede ser el verde. Pero, o cualquier otra cosa, soy ciego, ¿no? Entonces, ¿cómo veo ese color? ¿Cómo me ayudan a ver ese color siendo ciego? Bueno, este es el tema. Son cosas que en la paradoja de Polanis es esta, el hecho de saber que son cosas que son, que están dadas, ¿no? Que en definitiva las vemos, las percibimos, las tenemos, pero si las tenemos que explicar, no las podemos explicar. Esa es la inteligencia artificial hoy. Donde hoy, incluso, fíjense aquí, ¿no? Si yo le tengo que explicar a un ciego con estos gráficos qué es un muffin y qué es un perrito, ¿no? ¿Cómo se lo explican? Fíjense, si parecen lo mismo. ¿Cuál es el perrito y cuál es el muffin? ¿No? Y la inteligencia artificial, mal programada, puede interpretar con los mismos parámetros un muffin o con los mismos parámetros un perrito. Entonces, en definitiva, esta caja negra que tiene la inteligencia artificial, esta black box, que tiene que ver con cuáles son los inputs que le damos y los outputs, es la cuestión clave a la hora de ver cómo resolvemos esta paradoja de Polanis, cómo explicamos el color azul. A través de diferentes herramientas, ¿no? Voz, texto, imágenes, conducción autónoma, etcétera, etcétera. Por eso, este personaje parece un poco siniestro, ¿no? Con la cara, pero este señor, Ilya Sutskever, fue el creador de ChatGPT. En definitiva, el OpenAI Chief Scientific, que cuando le preguntaron qué era la inteligencia artificial, dijo esto, ¿no?
son cerebros digitales corriendo en supercomputadoras. Es toda una definición, cerebros digitales y corriendo en supercomputadoras. Con lo cual, a estos cerebros digitales que cumplen la paradoja de Polanyi, es clave cuál es el input que le podemos hacer para ver cuál es el output también. Bueno, este científico larga ya en el 30 del 11 del 2022, ChatGPT con 175.000 millones de nodos, ya vamos a ver las diferentes evoluciones en un slide más adelante, pero en definitiva produjo una disrupción masiva, porque cambió todo el modo en el cual articulábamos, no solamente, hoy estamos viendo las clases, pero también la forma en que nos desenvolvemos en la vida diaria y sobre todo el debate, ¿no? Porque lo primero que empezamos a hacer, sobre todo cuando salió esto, fue, no, prohibamos a nuestros alumnos que lo usen en clase. Porque claro, nuestros modelos de enseñanza estaban adaptados para que ellos tengan otro tipo de razonamiento, no para que le pregunten a ChatGPT que traiga el resultado de un trabajo final, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, toda esta disrupción nos lleva a que rápidamente veamos cómo hacemos, ¿no? Y aquí ejemplos, ¿no? Porque es una nueva era para el descubrimiento científico. Fíjense cómo la inteligencia artificial de Microsoft examinó a más de 32 millones de candidatos para encontrar una batería mejor. Entonces, fíjense que había de 32.600.000 modelos de inteligencia artificial formada por elementos, derivó en un electrolito. Y así es como tenemos inteligencias artificiales de todo tipo para resolver modelos matemáticos. Bueno, tenemos el clásico Google DeepMind, en donde en definitiva le terminó ganando en el 2015 con un modelo de inteligencia artificial a uno de los ajedrecistas, no ajedrecistas, justamente a uno de los chinos que jugaba a estos desafíos chinos que son los más importantes del mundo y que son altamente complejos, incluso más que el ajedrez, donde terminó derrotándolo y bueno, marcó un antes y un después en el avance del área digital. Distinto a cuando en los 90, por ejemplo, un juego, digamos, de computadora con un algoritmo muy sofisticado le ganó a Garry Kasparov, porque eso era un algoritmo, pero estos ya son cerebros que además se van entrenando con todos los inputs que nosotros le vamos dando, se vuelve a regenerar y se vuelven a entrenar. ¿Mm? Ejemplos hay un montón. El otro día, por el ámbito donde yo estaba, justamente estábamos con un fondo de inversión hablando de todo el tema de un fondo de inversión que invertía en proyectos que tenían que ver con biotecnología. Y le pedía consejos distinto a qué hubiéramos hecho en otro momento. Le pagábamos a un cuerpo de board advisors para que nos dijeran a ver cómo veían ese proyecto de biotecnología y si ese fondo de inversión lo invertía o no. Este fondo de inversión entrenaba un bot de inteligencia artificial, que era una mujer bot que la veía en la pantalla y que en definitiva la iban entrenando permanentemente y se autoentrenaba, porque le preguntaban, ¿pero yo alguna vez te enseñé eso? No, decía el bot, yo no, tú no me lo enseñaste, pero lo he aprendido, ¿no? Con todo lo que hay en internet y todo lo que existe. Con lo cual, todo esto nos lleva a plantear cómo incorporamos la inteligencia artificial en las aulas. ¿Cómo hacemos esto? Pero no cualquier inteligencia artificial, sino la inteligencia artificial generativa. Yo no voy a ir a la inteligencia artificial que está en las máquinas, en los chips, en los nanoconductores, no, sino aquellas aplicaciones que utilizan algoritmos, modelos avanzados, redes neuronales profundas, donde justamente esta inteligencia artificial me ayude a crear datos o a crear nuevos productos y que podemos ver con una amplia gama de aplicaciones, textos, imágenes, videos. Y acá tenemos un ejemplo. ¿Mm? Tenemos de todo tipo hoy. No sé si se fijaron en Instagram, si alguno de ustedes empieza a ver modelos de inteligencia artificial, empiezan a aparecer una cantidad tremenda, ¿no? Y justamente, bueno, por ejemplo, el otro día, una cuestión así de color, pero graciosa. Estábamos en Cladea y había un profesor de una universidad latinoamericana que me mostraba justamente una aplicación de generación de música que no la tengo acá, sino que se llamaba Sumo, y que en definitiva le ponía los parámetros. Bueno, crea un himno para Cladea
para cuando se tenga que ir a un encuentro y la verdad que creó un himno, pero espectacular. Que sí, con una letra, uno le tiraba los parámetros de la letra que tenían que ver con la misión, la visión de Cladea y todo lo demás, y en definitiva terminó tirando algo que era súper atinado y hasta les diría moderno. Porque le podríamos decir que sea moderno, que sea institucional, que sea aburrido. Nos reíamos porque decíamos que sea aburrido, ¿no? O que sea más animado y divertido. Bueno, en definitiva, todo esto nos lleva a que tengamos múltiples, ¿no? Hay herramientas de generación, ChatGPT, OpenAI, Jasper. Hasta hoy tenemos el mismo WhatsApp para generar con Meta los distintos nodos, ¿no? Las distintas aplicaciones. Pero tenemos de generación de videos, de generación de imágenes, de generación de diálogos, de personajes, de modelos de simulación. E incluso hoy ya estamos avanzando con el ChatGPT, acá hablamos del 4.0, pero en el 2024 ya empezó a funcionar recientemente, hace un par de meses atrás, el 5.0, y que en definitiva tiene que ver con el armado de los videos, como ya lo vamos a ver. Ahora, ¿cuáles son las características de la inteligencia artificial generativa? Primero, me genera contenido nuevo. Es capaz de producir contenido que no existía previamente, o sea, no, si yo lo pongo en internet, no me va a salir tal cual, ¿no? Como en realidad yo buscaba en Google y en realidad Google me tiraba lo que ya estaba corriendo, o sea, esto me genera algo totalmente nuevo, a través de estos super cerebros que van generando nuevos productos, y de hecho, si yo le tiro la misma coordenada una y otra vez, me puede tirar herramientas completamente diferentes, ¿no? Luego son modelos basados en aprendizaje profundo, en el cual utiliza técnicas avanzadas, ¿no? Para crear esos contenidos. Son redes neuronales profundas, reconocen patrones complejos. Eso le da también una versatilidad mayor. Porque además, no solamente lo puedo aplicar en el mundo de la educación, sino también que lo puedo aplicar en diferentes industrias, ¿no? El otro día les cuento, yo tenía que presentar un proyecto para el Banco Interamericano de Desarrollo, para una búsqueda de fondos con un consorcio, y le tiramos los primeros lineamientos y nos tiró un proyecto increíble. Después uno le va poniendo la particularidad de uno, pero como un esquema inicial general estaba fantástico, porque además tomaba los principales parámetros del Banco Interamericano de Desarrollo, qué es lo que está buscando, qué es lo que da vueltas, qué es lo que sí, qué es lo que no, los ODS, si aplicaba o no, y en definitiva uno cuando empezaba a interactuar, la misma máquina iba validando o iba diciendo, no, esto sí, esto no. Un asesor o un consultor perfecto, ¿no? Luego la interactividad, donde uno puede interactuar y personalizar en tiempo real, tal como se los decía recién. Y luego lograr la creatividad, ¿no? Una creatividad artificial donde justamente no, es una creatividad que no la crea el cerebro humano, sino también es la máquina que en realidad puede crear obras que sean auditivamente o visualmente muy complejas también. Por eso, cuando hablamos de los beneficios y los desafíos de esta inteligencia artificial en la educación, como que a los beneficios, después de esta charla, podemos decir, bueno, está bueno porque, como ustedes contestaron en la encuesta, está el aprendizaje personalizado, mejora a los estudiantes para los trabajos del futuro, como lo vimos en el contexto. También hay un mayor interés de los estudiantes por aprender de estos temas. ¿No les ha pasado a ustedes como profes que en definitiva tenemos los alumnos que todo el tiempo nos dicen, mire profesor, acá tengo esto, o mire lo que me tira ChatGPT, o mire lo que me dice, o mire... Creo que nos pasa, ¿no? En las aulas. Pero en los desafíos tenemos, primero, las limitaciones tecnológicas y el acceso a Internet. No solamente pasa en Ecuador con los cortes energéticos, sino también en las economías en el mundo en general, ¿no? Por ejemplo, el Congreso de Clarea se saturaba Internet y no teníamos acceso, ¿no? Aquí en mi propia universidad, aquí en Argentina también, cuando hay demasiados conectados en la red y sobre todo en una clase, se empieza a complicar también. El otro desafío tiene que ver con la resistencia al cambio, que es otra de las grandes cuestiones, y la otra gran cuestión es el tema de la ética, ¿no? Donde en definitiva permanentemente estamos poniéndonos en ese lugar diciendo, pero esto está bien que sea así, está mal, no deberíamos.
ponerle o más cerebro o en realidad cuál es el límite ético en cuanto a la producción de contenidos o producción de elementos o resultados que arroje la máquina también, ¿no? Ahí ejemplos de estos hay un montón. El otro día tenía un alumno que me decía, mire, profesora, lo que pasa es que la inteligencia artificial es como un niño de 5 años, no interpreta lo que está bien y lo que está mal. Si yo le digo, tírame las llaves para hackear Microsoft, me va a decir, no, eso no es correcto. Pero si yo le tiro que me dé 10 alternativas de llaves que involucren 3 ceros, alfanumérico, 10 cifras consecutivas y todas las mismas características que tendría una llave de Microsoft, yo lo hice. Me tiró 10 llaves, 7 funcionaron. Entonces, aquí vamos a cuál es la ética relacionada a eso, ¿no? Y luego, una dependencia excesiva de los estudiantes. La verdad que hoy pensar que nuestros estudiantes no usan ChatGPT, lo usan permanentemente, ¿no? Y nuestros hijos, si ustedes tienen niños, van a ver que están permanentemente consultándole, ¿no? Me pasa con mis hijos también, que en definitiva le preguntan hasta si, no sé, hay consejos de psicólogos. Si tienen que ponerse tristes, contentos, ¿no? Si están angustiados, ¿qué le dicen? Bueno, es toda una cuestión de que cómo interfiere en la vida diaria también, ¿no? Y hablando de la ética, les recomiendo, a mí me gusta siempre recomendar artículos o textos, ¿no? Para leer. Donde esta autora de Harvard, ¿no? Martin Peters, que ha desarrollado justamente este artículo desarrollado que recién, en realidad del año pasado, pero justamente hablando de que dejémonos de fijar en el plagio, no focalicemos en todo lo que es el plagio, sino cómo encontramos una cultura de la integridad académica para permitir el uso de la inteligencia artificial. Entonces, fíjense qué lindo concepto, ¿no? ¿Cómo logramos esa integridad académica, pero potenciando justamente la inteligencia artificial? La verdad que es un artículo muy interesante donde justamente habla de que hay que hablar abiertamente de estos temas, ¿no? Es decir, no ocultarlos, hablarlos abiertamente en las escuelas de negocios, informar a los estudiantes cuál es la política de integridad académica. Y acá, ojo que yo me incluyo. Hoy es un debate en el cual hoy yo lo tengo con mis profesores y estamos desarrollando cuál va a ser esta política de integridad académica y sobre todo, por qué va a ser importante cumplirla. Por eso tenemos que ver, bueno, distintas cuestiones que van en torno a eso. ¿Cuáles vamos a detectar y notificar el plagio cuando exista, a modo disuasivo? Mostrar meticulosamente el cumplimiento de las normas de integridad académica, es decir, que cumplir con todas las normas indicando cuándo se usó inteligencia artificial, para qué tarea, cómo lo van a citar. Y luego enseñar esas técnicas para evitar el plagio también en función de las normas de integridad académica que abarquemos y luego planificar las clases y las consignas para evitar ese plagio. O sea, en realidad tenemos que modificar las consignas y mostrar que la inteligencia artificial no va a ser un plagio. Es decir, tratar de ver cómo un alumno puede utilizar una idea o crear una idea original y por lo tanto, a partir de eso, cómo interactúa según las normas que se planifiquen, ya sea para el currículum, para la clase o para la institución en general, y en definitiva termine creándose una herramienta o un trabajo o un producido que sea atinado con la inteligencia artificial. Por eso esta es la clave, ¿no? Centrarse en fomentar experiencias significativas, con enfoque proactivo, ¿no? Y esto es algo que a mí me encantó, o sea, convertirnos en embajadores de la integridad. Así como vamos a ser los embajadores de la inteligencia artificial, también ser los embajadores de la integridad académica, donde no solamente busquemos prevenir el plagio, sino también fomentemos esas experiencias profundas y significativas para los estudiantes. Vuelvo a la pregunta. Volvemos a las dos opciones. Adaptarnos o resistirnos. Y vamos a ver de qué manera podemos aplicar esa inteligencia artificial. Nos vamos a dejar de resistir. Y sí vamos a comenzar a adaptar.
¿Cuáles pueden ser diferentes ejemplos que tengamos para que nuestros estudiantes puedan utilizar esa inteligencia artificial en las aulas? Una, corregir la inteligencia artificial. Es decir, elaborar un ensayo a través, por ejemplo, de una herramienta de inteligencia artificial, luego presentar ese ensayo final con modificaciones que se hagan y hacer un resumen de esas limitaciones y errores. Hay que decir hoy que, por ejemplo, si uno le pregunta a la inteligencia artificial, desarróllame un ensayo y cítame las fuentes de donde lo sacaste, y cita cualquier fuente, inventa cualquier cosa. Entonces no podemos confiar en eso, con lo cual el corregir la inteligencia artificial es uno de los ejercicios, ¿no? Yo por ejemplo, en una de mis clases por ejemplo, de economía, lo utilizo muchísimo, que se elabore un análisis, un entorno de, por ejemplo, un pestel, y que en definitiva de ese pestel después me tengan que decir la fuente de los datos, de dónde lo sacaron y todo lo demás. Con lo cual lleva a que tenga que desarrollarse el pestel en inteligencia artificial, pero después tengan que revisar una por una las fuentes que tiró para ver si eso efectivamente es así o no. ¿Mm? Luego, y obviamente corregir los errores, ¿no? Otro ejemplo es comparar los resultados de la inteligencia artificial. Buscar sobre un tema en particular en distintas herramientas de inteligencia artificial y comparar los resultados que obtuvieron. Por ejemplo, buscar diferentes herramientas de generación de texto y en esas herramientas ver qué tira Meta, ver qué tira Jasper, ver qué tira ChatGPT y comparar qué resultados tuvieron con uno con otra y por lo tanto concluir cuál es más atinado en función de todo lo que han visto en la clase. La otra, utilizar la inteligencia artificial como compañero de estudio. ¿Mm? Por ejemplo, decirle a los alumnos que se preparen para un examen con la inteligencia artificial. Pedirle consejos, que les realicen preguntas sobre el tema. ¿Mm? Y esto, por ejemplo, a mí me encanta esta herramienta y de hecho es un excelente profesor particular. Por ejemplo, hoy mis hijos preparan sus exámenes con esas características, ¿no? Haciendo o validando sus conocimientos con ChatGPT. Y luego un juego de roles con ChatGPT. Es decir, yo me tengo que entrenar como un vendedor. Le pido a ChatGPT que sea un cliente. Entonces empezamos a vender un servicio. Y le tengo que decir a ChatGPT que actúe como cliente y que me diga y que me empiece a poner todas las objeciones a la hora de la venta. Hasta que me diga críticamente por qué no. Entonces, en definitiva, se empiezan a generar unas instancias muy interesantes que en la clase pueden traer resultados muy innovadores también. ¿Mm? ¿Qué actividades para los profesores? Recién vimos para los alumnos. Para los profesores, bueno, se pueden crear exámenes de múltiple opción para evaluar a los estudiantes. Pero ojo, porque en realidad si yo le puedo subir un texto, adjuntárselo a ChatGPT y decirle que me elabore preguntas de múltiple opción, pero en definitiva hay que revisar si esas preguntas terminan siendo atinadas o no de acuerdo al texto que uno subió, porque vuelvo a lo mismo. Estos supercerebros que corren en supercomputadoras tienen una autonomía casi propia, con lo cual no tenemos que dejar que sean tan autónomos. Crear presentaciones. Hoy se pueden hacer presentaciones tirando el texto y hacen diapositivas, imágenes, títulos, subtítulos, ¿no? Una de ellas es Beautiful AI, que me tira herramientas enseguida que tienen que ver con esto, ¿no? Y luego un bot de GPT, donde se crea un bot a través de ChatGPT y se sube el contenido sobre la materia. Esto, la verdad que es muy interesante y se pueden crear bots, por ejemplo, el ChatGPT pago tiene la posibilidad donde uno lo genera muy fácilmente y lo va alimentando y le va creando, por ejemplo, contenidos que tengan que ver con la materia. Entonces los alumnos pueden consultar dudas sobre el plan de estudios, dudas sobre el programa, dudas sobre el horario, o dudas sobre el contenido. Les cuento algo. La semana que viene tenemos evaluación de CONIAU. CONIAU es el organismo del Ministerio de Educación que nos habilita justamente el dictado oficial de las carreras. Y viene a evaluar a toda la institución. Así que estamos armando, y de hecho corto esta clase acá y me junto con el área de calidad educativa de la universidad porque estamos organizando la visita de los evaluadores. Esa visita de evaluadores va a incluir
reunión con los profesores, reunión con los alumnos, reunión con los graduados, reunión con representantes del medio. ¿Saben qué hicimos? Creamos un bot con toda la autoevaluación que presentamos ante CONIAU, tomando las debilidades del informe anterior, con todas las mejoras que hicimos actualmente. Esa se la tiro a la señora decana, María, para que lo tome de idea. Y creamos un bot en el cual yo se lo compartí al board advisor que tengo de empresarios, se lo compartí al consejo de profesores, se lo compartí a todos, sobre todo sabiendo que todos tenemos el mismo perfil, ¿no? Somos todos de escuela de posgrado con profesores que no solamente se dedican a enseñar, sino que también se desenvuelven ya sea como consultores o en el mundo de las empresas, o sea que el tiempo es muy atinado, ¿no? Entonces, tenemos que ver cómo lo maximizamos. Bueno, con este chat, hoy estamos yendo a este proceso de evaluación donde si tenemos alguna duda le preguntamos al bot y automáticamente nos responde sobre ese instrumento. ¿Mm? Por eso, la pregunta es esta, ¿no? ¿Cómo mitigamos esos riesgos de la inteligencia artificial? Fomentando el pensamiento crítico, fundamental, proporcionando un entorno de aprendizaje atractivo y motivador, que en eso la inteligencia artificial se presta. Esto es clave. Incluir más trabajos y exámenes orales. Imagino que ustedes lo deben utilizar a esto, ¿no? Porque en definitiva, escrito, no sabemos hasta qué punto tuvo interrelación el humano y hasta qué punto no, pero si tiene que salir a defenderlo oralmente, implica el desenvolvimiento de una actividad o por lo menos una habilidad adicional que tiene que ver con conocimientos y comunicación. Y luego, aumentar la importancia de actividades de participación en la clase, en el proceso de evaluación. Es decir, que cuánto el alumno participa en la clase es clave para esto, ¿no? Por eso, tenemos en tercer lugar cómo aplicamos la inteligencia artificial en las escuelas de negocio. Vuelvo a esto, ¿no? A los artículos. Hay 2 artículos de Harvard también que me parecen muy atinados con respecto a esto, que tiene que ver con cómo el ChatGPT, o en realidad la inteligencia artificial, ayuda a las escuelas de negocio a ir un poco más allá. O cómo podemos alimentar los superpoderes, sobre todo en lo que es el campo de la investigación. Por eso, el objetivo clave de las escuelas de negocio tiene que ver con crear ideas, con desarrollar pedagogías para transmitir esas ideas y cómo utilizar la inteligencia artificial para alcanzar esos objetivos. Por eso los consejos son desarrollar un objetivo para el 2030 sobre cómo utilizar esas tecnologías digitales, sobre todo apuntando en aumentar esa oferta educativa, ¿no? En fortalecer esa oferta educativa. Un consejo es, las escuelas de negocios estamos permanentemente relacionadas con las incubadoras, con emprendedores que en definitiva tienen avances tecnológicos, con lo cual no es malo ver qué tenemos dentro de nuestras escuelas de negocios desarrollados con la inteligencia artificial y ver cómo nos apalancamos con startups nuestras que ayuden a potenciar esos conocimientos tecnológicos. Y luego el tema de iniciar experimentos, ¿no? Experimentos pilotos con esas startups para aprender y sobre todo escalar la experiencia. Y lo que se busca aquí es justamente integrar la inteligencia artificial en las escuelas de negocios. Por ejemplo, como el chatbot que les conté, pero además también en el rubro de las investigaciones. Y lo importante aquí es que también podemos usar GPT para nuestras investigaciones o la inteligencia artificial generativa. Esto nos puede ayudar, por ejemplo, para hacer un fronting, es decir, ponerlo al frente nuestro y empezar a preguntarle cuáles pueden ser las distintas tesis que podamos hacer en la investigación. Hasta incluso validar una tesis, ponerle la tesis y que te tire diferentes ideas de cuáles podrían ser las distintas variables a analizar, variables dependientes, variables independientes. A partir de eso, también usarlo para recopilar, analizar datos, validar permanentemente, para verificar las conclusiones, analizar las transparencias o predecir y analizar las opiniones de los críticos. Por ejemplo, una de las grandes cuestiones, el otro día estábamos analizando, unos profesores míos estaban analizando una investigación y le pidieron a ChatGPT que actúe como un investigador de la revista indexada en QS, en ranking Q1, Q2, bueno, etcétera, etcétera, y que en definitiva actúe como un crítico editor de esas revistas. ¿Qué es lo que vería?
Empezó a tirar una lista tremenda, ¿no? Pero en definitiva, si yo quiero publicar en revistas de alta calidad académica, ChatGPT puede ser una herramienta importante a la hora de poder criticar esto si uno le pide que actúe como. Bueno, el ejemplo que yo les decía recién, ¿no? De crear un chatbot para distintos temas, incorporarlos en las clases, ver cuáles son los principales desafíos, ¿no? Donde en definitiva, bueno, las ventajas son que se puede lograr un aprendizaje continuo y personalizado a bajo costo y que en definitiva se pueda obtener un rédito de esto, ¿no? Aquí hay una cuestión central. Y es que nunca, pero nunca, nunca, nunca va a ser capaz de suplantar el criterio del investigador. Pero es posible utilizarla en los procesos de investigación. Siempre con muchísimo cuidado, ¿no? Muchísimo cuidado, porque justamente la inteligencia artificial, como hablábamos anteriormente, puede tener sesgos, puede inducir a falsedades, ¿no? O puede tomar información que sea plagiada también, ¿no? En definitiva, hoy creo que Turnitin ya está desarrollada incluso para poder detectar estos tipos de plagios que tiene justamente la inteligencia artificial. Las cuestiones éticas, vuelvo a lo mismo, en donde es importante que las conclusiones el investigador muestre su propio enfoque. Y este enfoque tiene que estar basado en la transparencia, en la integridad, la curiosidad intelectual y la voluntad para cuestionar sus propias creencias. Es decir, que, vuelvo a lo mismo, el criterio del investigador es lo que prima en las investigaciones académicas también. Por eso, en esto, ¿no? En la lluvia de ideas, en recopilar datos, en verificar las transparencias y en predecir y analizar las opiniones de los críticos, ¿no? Es central, ¿no? Por ejemplo, en los ejemplos que les decía recién, cuando uno habla de predecir y analizar las opiniones de los críticos, es lo que les comentaba de cuáles son los principales defectos que un artículo que se pueden instrumentar, ¿no? Es decir, bueno, a ver, los puntos claves, cuáles serían las principales debilidades, los puntos de revisión que se deberían verificar allí, ¿no? El valor agregado de la inteligencia artificial tiene que ver con el plagio. Por eso vuelvo a lo mismo, ¿no? Que el manual de integridad académica hoy, que nos lleva y estamos discutiendo hoy en las escuelas de negocio, nos permite dedicar más atención, ¿no? Más atención sobre todo para, a través del ahorro del tiempo, a través de la productividad, a través de todo lo que sabemos que ChatGPT nos va a dar, nos dé herramientas de calidad que sean íntegras académicamente, ¿no? Y que podamos aplicar en todas ellas la innovación. Por eso, ¿qué postura debemos adaptar como escuela de negocios? Y acá hay algunos ejemplos, ¿no? Bueno, el uso ético de la inteligencia artificial a través de debates, cursos, seminarios, capacitando a los educadores en el uso de esa inteligencia artificial, reglamentar y difundir políticas sobre el uso permitido y prohibido, en qué casos se permite la inteligencia artificial, en qué casos no, cómo se debe citar, ¿no? La inteligencia artificial, ese es otro de los grandes temas. Y enfocar que la inteligencia artificial es un complemento, ¿no? Es un método, no es la herramienta principal. Es un método que complementa, así como Internet complementa la enseñanza tradicional, esta herramienta también es un método que complementa a la enseñanza tradicional también. Por lo tanto, para los trabajos del futuro, aparecen estas habilidades. ¿Y cómo aplicamos estas habilidades con la inteligencia artificial? Se puede trabajar muchísimo la resolución de conflictos, se puede trabajar muchísimo la colaboración y se puede trabajar muchísimo la adaptabilidad. En la resolución de conflictos, los profesores podemos ayudar a los alumnos a que aprendan a cómo resolver sus problemas. Y acá les tenemos que enseñar estrategias a las que pueden recurrir cuando lo necesitan. Acá lo que se busca es que impulsemos su creatividad. Es más, ellos tienen que ser expertos en prompting. Bueno, ¿cómo les enseñamos en ser expertos en prompting? ¿Qué estrategias van a recurrir para ser expertos en eso, ¿no? Con creatividad, luego el análisis de los datos, luego la perseverancia. Hoy tenemos alumnos que la frustración o la tolerancia a la frustración es muy, muy baja. Y sobre todo la criticidad, ¿no? Esto del pensamiento crítico, ¿no? La segunda habilidad, la colaboración.
Y fíjense que acá hay un cambio central, o sea, la realidad es que hasta el siglo pasado estábamos hablando de la competencia y acá empezamos a hablar de la competencia. Es decir, que yo ya no compito con el que tengo al lado, colaboro, genero sinergias, avanzo. Es decir, que trabajo, tengo que elaborar algo en donde yo me apalanque con el otro, sea del mismo rubro de empresa o sea de distinto rubro de empresa, ¿no? Y ver quiénes van a ser los líderes de equipo, quiénes van a ser los colaboradores. Esto tiene mucho que ver también incluso con la metodología o con la filosofía de las metodologías ágiles, ¿no? Está hablando justamente de cómo va a ser el colaborador eficaz, estableciendo cuáles van a ser las relaciones según el tipo de personalidades, los estilos de trabajo, las procedencias. Este tipo de trabajo ayuda a rebajar la tensión y resolver conflictos dentro de cualquier equipo. Y una clave es siempre el respeto, ¿no? La colaboración se maneja con el respeto. Pero ¿qué permite justamente incorporar estos elementos de colaboración a las clases? Permite mejorar la comunicación interpersonal, permite la resolución de conflictos y también permite la gestión de tareas. Entonces, fíjense cómo en definitiva les estamos enseñando a liderar, ¿no? En cada una de las materias, a través de la cooperación, estamos enseñando también la tolerancia y sobre todo el liderazgo para poner en práctica justamente cómo desarrollar un entorno de aprendizaje propicio. Ahora, también es importante decir que van a generarse fricciones son personas, son humanos, con distintos puntos de vista, con distintas formaciones, con distintos niveles, o en realidad que provienen de distintas mandatos familiares, culturas, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de fricción también, esa gestión de esas fricciones es importante también, ¿no? Por eso hay que organizar a los estudiantes en grupos diferentes, que tengan diferentes tareas, que tengan diferentes proyectos también, que roten de papeles para que todos experimenten diferentes series de responsabilidades, situaciones interpersonales, desafíos, frustraciones, ¿no? Y donde en definitiva los estudiantes puedan ofrecer sus opiniones y sus resoluciones totalmente de manera honesta y constructiva y también dando feedback, ¿no? Dando feedback sobre el desempeño de sí mismo y de sus compañeros también. Y por otro lado, en tercer lugar, la tercera habilidad 4.0 de la inteligencia artificial, la adaptabilidad, que es la capacidad para adaptarse continuamente a nuevas situaciones y a nuevas realidades también. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Autorregular el proceso, para que ellos mismos puedan establecer sus propios objetivos de aprendizaje, para que ellos mismos trabajen en adquirir sus experiencias y destrezas, para que ellos mismos evalúen su nivel de competencia y que ellos mismos modifiquen o consideren lo que estimen convenientes para seguir mejorando. Entonces, fíjense esto, ¿no? Incorporar en la evaluación la autoevaluación, pero honesta y significativa, porque en definitiva no es que ustedes les van a dar una nota, sino que ellos tienen que responderse a sí mismos sobre su aprendizaje. Por eso, y a mí me gusta hablar de la educación 4.0, es una oportunidad única, ¿no? Una oportunidad única para actualizar nuestros sistemas educativos y justamente para ver cómo preparamos a los jóvenes y a nuestros alumnos que están justamente inmersos en la cuarta revolución industrial y en donde en definitiva achiquemos esa brecha educativa, ¿no? Achiquemos esa brecha que hoy, si tengo que decirles que la principal desigualdad está dada por la brecha educativa y sobre todo la brecha digital, ¿no? Si reducimos esa brecha digital, las oportunidades, sobre todo en términos de pobreza y en términos de reducción o generación de sociedades más equitativas, tiene que ver con eso. Y esto lo voy a pasar un poco rápidamente, ¿qué es lo que la UNESCO sugiere, ¿no? ¿Qué es lo que la comunidad internacional sugiere para la investigación? Tiene que ver con esto de el construir prompts y también detectar el plagio ante los distintos escritos, ¿no? Pero siempre tratando de orientar a los profesores, docentes, es decir, lo que está haciendo SPOL en este momento con ustedes, con los profesores, ¿no? Donde en definitiva lo que se busca es que esta interacción entre el ser humano y la inteligencia artificial
sea más efectiva, donde justamente las necesidades humanas sean resueltas de una manera más efectiva también, que la motivación con los estudiantes sea una motivación real, donde haya justamente una real conexión entre los docentes y los estudiantes, pero bajo un proceso controlado de la inteligencia artificial entre los docentes, alumnos y demás, con un uso proporcional y con un compromiso interactivo, ¿no? Donde en definitiva vayamos iterando o interrelacionándonos con la inteligencia artificial permanentemente. Y aquí, bueno, frases, ¿no? Donde esto es lo que nos dice la UNESCO, que las transformaciones de la inteligencia artificial generativa pueden realizar que pueda realizar, ¿no? La inteligencia artificial en la educación deben ser revisadas y orientadas, pero con un enfoque centrado en el desarrollo humano. ¿Mm? Nunca perder de vista que en definitiva tenemos que seguir desarrollando las oportunidades para el humano. Y otra de las frases que también cita la UNESCO es que las herramientas de inteligencia artificial tienen que diseñarse para ampliar o aumentar las capacidades intelectuales y las habilidades sociales y humanas. Fíjense qué desafío este, ¿no? Porque en definitiva, cuando uno interactúa con la inteligencia, o en realidad se busca que uno interactúe con la inteligencia artificial, puede llevar a que una persona termine no interrelacionándose humanamente y que termine moviéndose con una máquina. Por eso es un desafío central de que en las clases, cuando se utilice la inteligencia artificial, hayan todas estas herramientas que dijimos anteriormente, ¿no? Que tienen que ver con la cooperación, con la adaptabilidad, con el pensamiento crítico, ¿no? Eso es una de las cuestiones centrales. Y acá ya vamos a entrar un poco en la actividad que vamos a desarrollar. Esta actividad tiene que ver con el prompting, donde en definitiva hablamos que era la nueva habilidad. Y vuelvo a traer este slide donde repasamos que era justamente la habilidad para interactuar efectivamente con un modelo de lenguaje como ChatGPT, donde los prompts efectivos buscan adaptar los prompts justamente a todo lo que es... Espera que se me perdió acá la imagen. Acá estamos, ¿no? Donde justamente los prompts juegan un papel clave y para generar los prompts efectivos debemos ver cuál es el contexto, ¿no? En el cual nos desenvolvemos y sobre todo cuáles son las necesidades específicas de cada uno de nosotros. Por favor, vuelva a poner en presentación. Gracias. No se Ya puso en está. presentación. A ver, esperen, porque yo lo estoy viendo en presentación. Déjenme ver qué pasó. Acá. ¿Ahí lo ven? Sí. Bueno, perfecto. ¿Cómo evolucionaron estos prompts? Y este era un poco el slide que les quería mostrar hace un rato sobre dónde estamos parados hoy con respecto a esta evolución de la inteligencia artificial. Fíjense que ChatGPT 1, que fue una versión de testeo, nació en el 2018 con 117 millones de parámetros y donde fue el primer intento de usar una inteligencia artificial con una gran cantidad de datos, con un modelo para generar texto que se entrenó con digamos, la base o la columna vertebral y el corpus de los libros de Amazon, que mostró un rendimiento prometedor, ¿no? En palabras técnicas, de 512 a 2014 tokens de contexto, donde en definitiva los parámetros con los cuales se desenvolvía ese supercerebro era de 117 millones. Ahora fíjense, ChatGPT 2 en el 2019 ya tiene 1.5 mil millones, donde hubo un gran salto y ya empieza a generar texto coherente, comprensión contextual, realización de diferentes tareas NLP. 2020 aparece ChatGPT 3, que ahí es cuando el 30 de noviembre del 2022 es cuando lo vimos, ¿no? En el 2020 se empieza a desarrollar, que en el 2022 ve la luz, pero es significativamente más grande que sus predecesores y puede realizar una amplia gama de tareas, pero sin necesidad de ajustarlo, ¿no? En las anteriores había que hacer ajustes. Acá ya tiene capacidad para comprender texto, para generar una variedad de contexto, donde lo hace muy versátil en todas las aplicaciones prácticas. Y luego, ChatGPT 4
nace ya en el 2023, donde ya este tiene cientos de miles de millones y este es el que pagamos, ¿no? Seguramente muchos de ustedes ya lo tienen pago, y donde en definitiva ya tiene mejores sustanciales, tiene comprensión de texto, tiene una mayor capacidad de instrucciones, ¿no? Para cuestiones más complejas, donde yo en realidad ayer, por ejemplo, le pregunto algo y hoy puedo retomar el diálogo como si lo hubiera dejado ayer, como si no pasara nada, ¿no? Donde, bueno, maneja la ambigüedad, los matices del lenguaje también. No sé si ustedes se fijaron, pero en el ChatGPT 4 ustedes pueden hablar como si fuera otra persona. Hasta le pueden pedir, quiero que hables en ecuatoriano, quiero que hables en peruano, quiero que hables en argentino, hasta habla en distintas... Es malo, tengo que decirlo, ¿no? Habla bastante, imita bastante mal las tonadas, pero bueno, las hace. Así que... Y bueno, y en el 2024 nace ChatGPT 5, que tiene más de 1 trillón de parámetros, donde ya tiene memoria de largo plazo, donde ya tiene mejoras infinitas en el multidioma, ya tiene consideraciones sociales y éticas mejoradas, o sea, todo este debate que hablábamos con respecto a la cuestión ética, ChatGPT 5 ya lo incorpora, y tiene interacciones con audio, video, texto, sensores, entre otros. Y acá les cito un ejemplo, Sora. Sora es justamente una inteligencia artificial, pero que está justamente involucrada o relacionada con la generación de videos. Si ustedes se fijan, o los insto a que después vean en internet, genera unos videos donde hoy las empresas de publicidad o la industria cinematográfica tiene que estar muy preocupada. Cuando hablamos del entretenimiento, tiene que estar muy preocupada porque yo le pido la generación de actores y me genera actores que parecen casi reales. O sea, se le ven hasta los granitos de la piel. Si le pido una publicidad que sea creativa, original, donde sea en un entorno, no sé, China, Malasia, lo que sea, y que en definitiva hagan tal o cual cosa, me genere ese video también. Y el tema del largo plazo es que yo puedo retomar, por ejemplo, temas que estuve hablando 2, 3, 4 años atrás, diciendo, ¿te acuerdas el año pasado cuando te pregunté por esa tesis de investigación que estuvimos viendo? Y la va a volver a retomar y se va a volver a acordar como si fuera un ser humano. Entonces, en este entorno, vamos, no sé, ¿qué prefieren? ¿Prefieren que vayamos a la actividad de cierre y en todo caso terminamos unos minutos antes, o prefieren descansar unos minutos antes de empezar la actividad y de 5 minutos y luego arrancamos? No sé, Rosana, que nos digan lo que ustedes prefieran. Yo creo que ir a la actividad mejor, sí, porque ¿Sí? ya veo que el público está pidiendo ir a la actividad en el Perfecto. chat. Sí, Gisela, me parece que en un momento hubo una pregunta de María José, no sé si María José todavía tiene la Listo. pregunta. A ver. Bueno, no, disculpen, es por la falta de práctica con estos temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú decías, Gisela, ahí que me pareció, no, ya, yo conozco que uno puede subir archivos, ¿verdad? Pero en el ChatGPT normal que está ahí abierto, no se pueden subir archivos. ¿En cuál herramienta recomiendas tú donde se pueda subir archivos? En ChatGPT 4 se pueden subir archivos, pero tiene que ser el pago. Ok, Ujú. claro, ya tiene que Entonces, ser para... claro, en el Ah, gratuito no. En el ChatGPT pago, que está en el orden de los $20 al mes, uno puede adjuntarle el archivo y pedirle análisis crítico, resúmenes, las principales ideas o características, o que lo critique. En definitiva, tiene como otras funcionalidades y otras utilidades también. Pero es el pago, María José. ya, Ujú. perfecto, gracias. Esa era la pregunta. Ujú. Bueno, ¿cuántos somos aquí, Luis, en la clase? 10 profesores hay. Somos 10. Bien. Ujú. Bueno, nos vamos a organizar entonces en 2 grupos de 5, pero les pido que tomen nota de la actividad que vamos a desarrollar, que la van a hacer en 5 minutos, ¿no? Perdón, en unos 10, 12 minutos, para luego tener unos 10, 12 minutos de presentación de cada equipo y que me cuenten su experiencia sobre todo, ¿no? Y cómo se sintieron, que esto es lo principal, o sea, cómo fue el proceso
qué actividad hicieron y qué proceso vivieron. O sea, quiero que me cuenten su experiencia y cuáles fueron las particularidades que les salieron, ¿no? Entonces, la primera actividad va a ser justamente desarrollar habilidades de prompting. Vamos a utilizar las habilidades de prompting para interactuar con ChatGPT y vamos a co-crear un modelo académico innovador, que pueda aplicarse a la gestión de las escuelas de negocios. Es decir, actividades académicas en el aula o proyectos de investigación. Yo puse ahí 30 minutos porque con esto finalizamos la clase, pero el resultado final debe ser un modelo de alto valor que los participantes puedan adaptar y aplicar en sus respectivas instituciones, clases, etc. Cada grupo tiene que elegir uno de estos tres. O un modelo de gestión para escuelas de negocios, diseñando un modelo de gestión que promueva la innovación y la eficiencia en la administración de la escuela, o un modelo de actividad académica en aula, donde creen un marco para actividades en aula que fomente el pensamiento crítico y la colaboración entre estudiantes, o un modelo de investigación, donde desarrollen un modelo que fomente y gestione proyectos de innovación que sean innovadores, relevantes en el contexto. ¿Mm? Entonces, cualquiera de los tres, o modelo de gestión, modelo de actividad académica en el aula, o modelo de investigación. Luego van a tener que redactar un primer prompt, es decir, tratar de hacer justamente el primer mecanismo que tiene que ver con lo que es el poder tirar los parámetros acertados para que tire lo más atinadamente posible lo que queremos buscar con respecto al objetivo. Teniendo en cuenta el contexto, teniendo en cuenta todo lo que nosotros vimos, ¿no? Aplicar la adaptabilidad, aplicar la colaboración, etcétera, etcétera. Y luego, en tercer lugar, iterar y refinar el prompt. Es decir que, a partir de las respuestas obtenidas en el primer prompt, los participantes deben identificar esos puntos claves que les gustaría explorar más a fondo y refinar ese prompt para obtener un modelo más asertivo, más detallado, más específico, más perfectible. ¿Mm? Para esto, ¿qué van a tener que hacer? Una vez que el ChatGPT les tire el resultado, ustedes tienen que volver a decirles que le tire otra alternativa o decirles que le cambie tal o cual cosa, ¿no? En definitiva, lo que no está acertado o que ustedes lo vayan amoldando de acuerdo a lo que quieren ver allí. Esto es un ejercicio, ¿no? Es decir, que sería un ejercicio para que ustedes vean cómo se sienten, en definitiva, qué es lo cuáles van a ser las iniciativas que surjan a partir de eso. Bueno, luego, cuando ya tengan el producto claro, van a tener que sintetizar sus ideas en un modelo académico coherente y uno de ustedes va a tener que presentar en 2 minutos el modelo creado y resaltando cómo puede aplicarse, ¿no? En sus instituciones. ¿Lo tienen claro? Paso 1, elegir uno de los 3 modelos y redactar un primer prompt. Paso 2, iterar con el prompt. Paso 3, presentar el modelo y cómo se sintieron. ¿Mm? Vamos a tratar de aplicar todas las herramientas que ustedes vieron allí y me lo van a decir. Así que si no hay dudas, preguntas, alguna duda que les haya quedado, y si no, vamos a los grupos. ¿No? Bueno, Luis, ¿querés enviarlos a los grupos? Ok, enseguida. Perfecto. Listo. Ya estamos. Perfecto. Ya, ustedes sí pueden ingresar a los grupos en este momento, ¿no? Sí, Sí, ok, porque la puse como confitriona. perfecto. Así Ujú, voy de uno a otro. exactamente. Yo también me voy a meter para aprender. Yo estoy más en la parte de tecnología, pero está súper interesante el tema, ¿sí? ¿Cómo? Digo, yo también me voy a meter un ratito en un grupo para compartir con los compañeros, ¿no? Y luego regreso por aquí, Bien, ¿sí? excelente. Ok, Bueno, vamos a dejarlos un ratito que ok, ok. les demos 5 minutos para que trabajen. Uy, ya.
Lo saqué allí y ya me meto en las pequeñas salas. Sí. Y un poco le decíamos en la clase que cuando es la versión pagada, como que el sistema es un poco más robusto y da mejores descripciones, ¿no? Ujú, Entonces, el prompt que pusimos Copilot. fue esto, indicamos el curso en cuestión, y le pedimos que genere una situación de discusión donde los estudiantes aborden dilemas de la descarbonización de la agricultura, ¿no? ujú. Entonces, el Gemini generó justamente el contexto, te da un rol. Aquí se puso un poco genérico en el tema de qué cadena de suministro es, y más o menos vimos que sí daba roles, pero que eran un poco, o sea, lo interesante es que asignaba información a cada rol, mencionaba los dilemas para cada rol, hablaba de las preguntas de discusión y te decía básicamente cuál era la dinámica. Y es básicamente un roleplay donde tú asignabas a cada estudiante qué es lo que debe discutir, qué rol es el que debe tomar y armar justamente ese ejercicio de discusión, ¿no? Entonces luego le hicimos un segundo ajuste donde tratamos como que hacerlo más específico y realmente lo único que añadimos fue esta parte de acá, es decir, este es el proceso de la descarbonización, pero la producción de banano en el Ecuador. Bien. Sí, Entonces específicamente ahí para eso. cambió, hubo ciertos detalles, importante que habían ciertas imprecisiones, como por ejemplo Ujú, de que el mercado europeo es el principal destino de las exportaciones, o sea, cosas que igual hay que revisar y hay que estar pilas porque puede ser incorrecto o puede ser bien. contextualizado. Ujú, Pero con este cambio nos gustó que aterrizó mejor los dilemas o en tal caso los hizo más cercanos a lo que percibimos que es la realidad, ¿no? bien. Este, y bueno, en este caso, por ejemplo, ya nos generó roles, ¿no? Sí, vimos que ya Ujú, nos generó rol y en la interacción anterior sí nos pareció importante el tema de los roles. Entonces aquí ya la tercera iteración es añadirle, por favor, o no por favor, pero decirle, añade información para los siguientes roles, ¿no? Y ahí ujú. especificarle que sea accionista, agricultores, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí se va Excelente. alterando hasta que lleguemos a algo que nos pueda servir para ponerlo en el aula virtual y sea un ejercicio de discusión en clases, ¿no? Excelente. Bueno, ¿cómo se sintieron, Jorge, iterando? Yo creo que ahí mejor lo que digan mis colegas. Un poco ahí, no sé si Adrián y María José quieran compartir. O sea, creo que nos gustó, fuimos debatiendo, ¿verdad? Que al final lo que discutíamos es que hay ciertas eh, actividades, ¿no? Porque Jorge ya también había hecho una actividad aparte, pero de un ejercicio puntual, tal vez más matemático, donde es más fácil coger y pegar y no tienes mucho que intervenir, o sea, o meterle mucha cabeza, ¿no? Pero en estas actividades más Bien. largas, ahí sí como que fuimos discutiendo que sí necesitamos más hacerle sentido, a ver cuánto tiempo tenemos y tal vez nos está tirando una actividad que podría llevarse en 90 minutos, pero yo solamente quiero un bloque para que comiencen a debatir y solo tengo 30 minutos, en cambio aquí yo tengo que empezar como que a dividir y sí necesito mi trabajo, entonces hay esa diferenciación de actividades que van a necesitar más o menos trabajo también de nosotros como profesores al final al definirlo, ¿no? Esa Claro. parte ahí, pero concluimos que en verdad sin duda es una ayuda, ¿no? Excelente. Es. Bueno, felicitaciones. La verdad que buen trabajo. Ahí les voy a dar el feedback global. Ahora vamos al grupo de Virginia, María, no sé qué nos quieren contar, qué modelo decidieron y cómo fue el proceso. Wow, guarda que la señora decana se armó un documento. No, es Agárrense, María Eugenia. profesores. Esos Agárrense, son los señores skills de profesores. la profe María Eugenia que nos estuvo Bueno, ahí. Estaba haciendo la digo, presentación, pero ya no me señores alcanzó. profesores tienen una decana muy exigente. No, es solo Bueno, no para sé, la ayuda. Este es el primer prompt. Bien. no sé si tienes el texto, María Eugenia, porque igual ahí de pronto
tratamos de alinear un poco la necesidad de tener un modelo de gestión con eficiencia, innovación para una escuela de negocios pequeña que tenga, digamos, recursos limitados, solamente posgrados, más o menos en esa línea. Ujú. Y nos dio un primer modelo con 5 pilares que revisamos, pero estaba como muy genérico. Entonces, ahí lo que hicimos fue pedirle que lo afine para, por ejemplo, enfocarnos en atraer más estudiantes e integrar nuevas tecnologías en todo nuestro quehacer, no solamente para uso en el aula o para, eh, digamos, para ciertos temas, sino en general, que sea como un sello. Bien. Y ahí Eugenia, nos ¿podría dio, enseñar usted el prompt? María Eugenia, enseñe el prompt. ahí está mostrándolo, ahí está mostrándolo. Sí, no sé si Ujú. alguno de mis compañeros pueda Sí, complementar. sí, que se ve ahí que es la propuesta de modelo, la mejora que se hizo de modelo de gestión, que puede ser ejecutado con recursos escasos, que se enfoque en atraer nuevos estudiantes e incorpore las nuevas tecnologías en todo su quehacer. Entonces allí trajo ese modelo mejorado, ¿no? Está, no sé quién es, Sí, María estaba copiada. sí, yo estaba comentando, pero decía que alguno de mis colegas complemente ahí también. Sí, ¿alguno quiere complementar el proceso? Gisela, ahora, en un modelo que es muy general, en el modelo de Jorge y su grupo, era un modelo muy específico con tiempo limitado, era una clase. Ahora, en este modelo de El modelo de gestión, Jorge era un modelo de clase, ¿no? Esto para lo que sería nosotros pedimos, realmente sería como casi como que diseñe las bases de un plan estratégico, ¿no? Porque es lo que exacto, te va a dar. exacto. Y ahora, el temor que yo tengo es el que encontró Jorge en su diseño, que aquí haya cosas que no son consistentes, lo cual te obliga a editar todo lo que recibes, ¿no? ¿Es correcto eso? Exactamente. Es así, ¿no? Y en definitiva, bueno, lo que se busca aquí es que se pueda, ¿no? Que este plan en realidad represente el contexto, porque eso es central, ¿no? Acá, por ejemplo, a lo mejor yo lo que le hubiera agregado, le hubiera puesto el nombre y apellido de la escuela de negocios, ¿no? Porque en definitiva tomaría insumos de diferentes lugares o ámbitos o noticias o novedades, entonces podría personalizarlo más, ¿no? Entonces, si yo tengo que decir qué más le hubiera agregado, digamos, a esta escuela, en vez de poner que sea una escuela de negocios pequeña, yo le hubiera agregado que es ESPOL de Ecuador, que tiene esta acreditación con su prestigio, ¿no? Entonces ahí me tiraría incluso estas bases que dice Antonio de planificación estratégica que sean mejoradas, ¿no? Pero bueno, un poco aquí ya terminando porque estamos con el tiempo y sé que todas son personas muy ocupadas y no quiero abusar de ello, un poco hacer el cierre de la actividad, ¿no? Jorge, ¿estás con una pregunta? No, que quizás en este tema de la gestión, del sistema de gestión, si se tiene la versión de pago, tú puedes añadirle los estados financieros, puedes Exacto, adjuntarle el exacto. resultado de la investigación de mercado, puedes adjuntarle hasta de pronto si hiciste algún focus group o alguna consulta de expertos, puedes adjuntar los resultados y puedes Ujú. decir que consideres información al momento de definir los ejes o qué sé yo, porque la gran ventaja de todo esto es que nos multiplica o nos hace exponencial la capacidad de procesar información. Exacto. Entonces, y de sintetizar esa información. Entonces ahí, ese para mí es como que la gran ventaja de usar estas herramientas, ¿no? Ujú. Sí, es Justo- así, Jorge, y muchas Pero, gracias. Gisela, si me permite, Sí. aclarando, ampliando lo que acaba de decir Jorge, en la versión pago, como lo dices tú, no solamente permite lo que Jorge dice, sino que la información es actualizada probablemente a ayer. Entonces, Bueno, eso es para un un punto modelo de central, gestión, Antonio, donde uno le sí, pregunta hasta la noticia de ayer y te la da, ¿no? claro, entonces para un modelo de gestión en la cual nosotros decimos, ¿y cómo les interesamos a los alumnos en este tema y que vengan a matricularse?
pues la Ujú. información que te da el ChatGPT gratis es de hace un año, en algunos casos, Sí, sí, ¿no? sí. Y la otra sí es la real de ayer, ¿no? Exacto, exacto. Así que yo creo que, bueno, siempre, obviamente que los beneficios del ChatGPT pago, aparte que tiene mayor cantidad de parámetros también, eso es central, ¿no? La Pero decana nos bueno, va a comprar a todos Gisela, ujú, el Gisela, ChatGPT pago. sí, un solo comentario. Tú mencionabas Virginia. introducir el nombre de la escuela, de la universidad, etcétera. ¿Qué hay con los temas de seguridad, de personalizarlo tanto? Estamos usando abierto de todas maneras, ¿no? Claro. No, en ese sentido yo no veo que haya ningún problema porque en definitiva lo que va a tomar esto es distintos parámetros, ¿no? Que tienen que ver con información que encuentro en la red, lo que ya previamente se escribió, lo que en definitiva esté navegando por internet. No hay información sensible que pueda llegar a buscar o personalizar. Ahora, sí, no tengo respuesta para darte, Virginia, por ejemplo, si uno sube los estados financieros específicos de, por ejemplo, información confidencial, ¿no? Para que analice. Yo ahí tengo mis pruritos, ¿no? En definitiva, habría que ver, en ese caso, si uno va a subir información confidencial, bueno, habría que ver, digamos, si uno pone nombre, apellido, ahí sí tener en cuenta ese tipo de cuestión, ¿no? Que en definitiva no sean balances que incluyan, qué sé yo, los estados contables con las notas del auditor y todo lo demás que uno pueda llegar a saber y que en definitiva sean cosas muy confidenciales, ¿no? Por eso, o sea, en realidad si estoy diseñando un modelo de planificación estratégica que no tenga que ver con una cuestión muy confidencial, por ahí sí lo acoto de ese sentido, ¿no? Ahora, si tengo que pedirle que analice un balance contable, y yo trataría de que sea un balance donde en definitiva no figure ni nombre y apellido de nadie, porque no sé a dónde va a parar eso, ¿no? Así que bueno, muy bueno tu comentario, Virginia, en ese sentido, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un cierre. ¿Qué es lo que buscamos aquí? En esta actividad, bueno, básicamente, primero y principal, volver a lo mismo, ¿no? Toda esta información es lo que hoy se está hablando en Harvard, en MIT, en la Universidad de Fordham, que son los lugares donde, en definitiva, hoy hay toda una discusión sobre cómo utilizar distintas herramientas de inteligencia artificial en las aulas de investigación, modelos de gestión. La segunda gran cuestión es que nosotros tenemos que actuar con las habilidades de prompting, es decir, que cuál va a ser, me gustó esta palabra de Luis recién cuando ustedes estaban en el aula, la curva de aprendizaje, ¿no? Bueno, va a ser una curva de aprendizaje que va a ser muy individual, pero que en definitiva tiene que ver con que nos vamos a convertir en programadores, ¿no? En programadores de conceptos y de contenidos, con lo cual es un desarrollo de una habilidad especial. Y por último, cuando hablamos de cuáles son las habilidades 4.0, fíjense que ustedes cuando realizaron esta actividad, ¿qué aplicaron? Primero, la colaboración. Fíjense que todos ustedes trabajaron colaborativamente, aportando conceptos, contenidos, viendo qué es lo que había y qué no. Segundo, resoluciones de conflictos, es decir, si es muy genérico, muy atinado, qué es lo que quiero ver, los bananos, no los bananos, la exportación, no la exportación. Y tercero, la adaptabilidad. Se adapta a mi estructura de aula, se adapta a mi modelo de negocio. Estos tres conceptos, resolución de conflictos, adaptabilidad y colaboración, van a ser las tres habilidades que vamos a ver permanentemente que se van a cruzar en esto, ¿no? Y lo mismo lo pueden aplicar para tanto una reunión de equipos de gestión como con los alumnos en el aula a la hora de evaluar. Así que bueno, espero que estas herramientas les hayan sido útiles, porque en definitiva estos son herramientas en un contexto especial. Y bueno, agradecerle a Virginia, a Rosana y a María por la invitación de venir a compartir experiencias con ustedes, que bueno, somos todos colegas en la misma, ¿no? Gracias a ti, Gisela. Creo que ha Gracias, sido Gisela. un excelente taller para todos y sobre todo la aplicación, el ir viendo cómo colaboramos, que sí, a veces nos cuesta por la diversidad de los equipos, ¿no? De participantes en los equipos, pero creo que es bueno, nos deja pensando y nos invita a seguir formándonos. Excelente, bueno, la agradecida soy yo y tengo que decirles que ya les mandé por mail la presentación para que se las compartan, ¿no? Así que bueno, cualquier duda o consulta, plenamente a disposición para lo que necesiten.